Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Tal como lo anunciamos, está con nosotros Pedro Crivari. Buen día, bienvenido, Pedro. Buen día, Alejandro, ¿cómo andas? Bien, ando muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está el día, vos que seguramente estás más cerca de una ventana que yo? Muy nuboso, amenazante, cayó un poquito de agua acá por la Guada y no sé, creo que va a seguir lloviendo, en forma intermitente tal vez, pero va a haber lluvia hoy, creo. Bueno, me gustaría escuchar alguna opinión tuya acerca de diversos temas. Uno de ellos, porque sé que algo has comentado, tiene que ver con ayer, tal cual lo previsto, arrancaron las clases en algunas escuelas del interior del país. Asistió un porcentaje cercano al 30% de alumnos y me gustaría que hicieras algún comentario al respecto, porque algo, y repito, hiciste en redes, creo recordar en Twitter. Y, a ver, hice un comentario muy general en la medida de decir que uno vive en la ciudad, conoce por lecturas, por comentarios, lo que es la realidad, o por haber visto lo que es la realidad. Sí. Nos ha tocado a todos ir en la ruta y ver maestras esperando locomoción o a veces pidiendo asistencia a los automovilistas para desplazarse muchos kilómetros de sus domicilios a la escuela rural donde les toca trabajar. Uh-huh. Yo cuando de lo que no sé, Alejandro, trato de leer, conocer el punto de vista de los protagonistas. Es decir, que siempre hay un riesgo de postura corporativa, digamos, pero en el tema médico, el tema sanitario, como que le asigno más importancia a la opinión de los profesionales que a la opinión de políticos, periodistas o gente como uno, ciudadanos comunes. Sí. Porque hay que respetar el estudio, el conocimiento, la profesión, la capacitación, hay que respetarlo. Entonces, de ahí mis inclinaciones a tener una visión crítica sobre el manejo de la crisis, pese a que los resultados no son, en términos comparativos, no son los peores en la región, ¿no? Claro. Más bien todo lo contrario. Sí. Y lo mismo en este tema que está relacionado con el tema sanitario, obviamente. Evidentemente los niños, los escolares, es un tema en el mundo, no solo en Uruguay, están sufriendo, por decir, el encierro, por decirlo de alguna manera, y las familias tienen una sobrecarga, pues eso me llega a mi familia, por ejemplo, una sobrecarga a los padres en atender los compromisos de los escolares, de sus hijos, ¿no? Pero bueno, una cosa es las dificultades que presenta esta situación, otra es comenzar a liberar la educación presencial a nivel escolar. En principio me sumo, respeto mucho la opinión de los maestros y maestras y tiendo también a ser crítico, respetuoso pero crítico con la resolución del gobierno de habilitar, y creo que los resultados iniciales de la convocatoria también hablan de que hay como cierta desconfianza de los padres que privilegian tal vez las dificultades de tener a sus niños todo el día en la casa, cosa que en el medio rural no es tan grave, ¿no? Claro. Digo, es mucho más grave un apartamentito
40, 50, 60 metros cuadrados, Sí. Tal vez sin terraza o sin patio, tratar de hacer sobrellevar la vida de un niño o de varios niños las 24 horas, Claro. por más de un mes ya a esta altura y con un horizonte complejo, ¿no? Es decir, pues, nadie puede decir que esto se levanta, se supera dentro de 20 días, dentro de 30 o dentro de 45. Nadie sabe, más bien, ¿no? Y bueno, entonces yo hubiera demorado esta resolución. Claro. Sin embargo, yo esa creo que- resolución parece ir de la mano con, por ejemplo, lo que anuncia hoy El País en su título principal. La calle y el gabinete evalúan más retornos a la actividad. Parece ser parte de una estrategia, ¿no es cierto? Sí. Digo, evidentemente en todo el mundo el tema económico está pesando, incidiendo fuertemente en la decisión de los gobiernos. Es decir, porque en la medida que se prolonga la crisis sanitaria, también se agudiza, se agrava la crisis económica, ¿no? Es decir, las proyecciones del Fondo Monetario, del CEPAL, recientes esta semana, hablan de una fuerte contracción de la economía, ¿no? Uh-huh. Producto de esta situación. Entonces, es lo que buscan, en cierto modo, amortiguar los gobiernos, también el gobierno nuestro. Pero yo creo que acá habría, insisto, con mucho respeto, porque estamos viviendo momentos muy crispados en las opiniones y en las diferencias de apreciación sobre los problemas, el papel de las redes sociales también a veces agudiza. Hay que darle menos bolilla, me parece también, ¿no? Y bueno, pero se generan hechos, ¿no? Le digo, a veces sí, hay que darle la importancia que realmente tiene, pero se generan hechos. Digo, desde las redes se generan ciertos hechos, no digo que se forme agenda, pero se generan hechos y rispideces que son momentos en los cuales es bueno que se discuta, pero el concepto de la discusión, del debate de ideas, de la confrontación de ideas, no tiene nada que ver tiene que ver con la calidad, pero no tiene nada que ver con el insulto o la descalificación del otro porque es el otro, ¿no? Básicamente porque es el otro. Mira, este que es del Partido Nacional, yo tengo que estar siempre contra él, este que es del Frente Amplio lo tengo que descalificar siempre porque es del Frente Amplio, y a veces a los propios gobernantes que tienen una responsabilidad mayor que los ciudadanos comunes se les escapan conceptos, frases que no contribuyen, ¿no? Cuando dicen los que renunciaron son afiliados del Frente Amplio, dijo alguien, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el problema de que alguien sea afiliado al Frente Amplio? Primero, vaya uno a saber si es así, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, estuve en la fundación del Frente Amplio y apenas yo tenía conocimiento de los simpatizantes del Frente Amplio en el barrio donde yo me movía o en el lugar donde me movía. Es decir, ¿con qué seguridad alguien dice que decenas de médicos, no sé cuántos eran, 30 o algo así, Sí. de médicos de distintas localidades del país son todos afiliados al Frente Amplio? ¿Qué conocimiento? Yo creo que ni el propio Javier Miranda debe saber el nombre de los afiliados de distintas partes del país. Entonces, cuando se trata de descalificar por su condición, ¿no? En este caso Frente Amplio, en otro caso Partido Nacional, en otro caso simpatizante de tal o cual corriente política o partido, vamos mal, ¿no? Es decir, se cosecha lo que se siembra, Alejandro, en la vida, sí. Y también en la política, y también en la convivencia social. Es decir, se cosecha lo que se siembra, y si se siembra odio, no se puede esperar amor, ¿no? Por fijar sentimientos encontrados y opuestos, ¿no? Entonces, hay que escuchar mucho, hay que tratar de informarse mucho, y en el caso, ya insisto, de la apertura de ciertas actividades, vamos a entendernos. Yo haría una distinción entre
actividades imprescindibles y actividades no tan imprescindibles. Antes de que profundice sobre eso, hay un asunto que incluso se pega a lo que comentabas recién de las redes, y me parece acá que es muy importante no solo lo que se dice, sino quién lo dice y en qué contexto, porque en realidad este grupo de médicos está afiliado al Frente Amplio. Eso lo dijo el presidente de ACE, y ese es un asunto que me parece, porque si lo dice un muchacho, una muchacha que además usa un nombre que andás a ver si es el de ella en la red, me parece que es un pensamiento equivocado, que es un razonamiento equivocado, erróneo, pero que en todo caso uno puede tener relativa responsabilidad en quien lo dice, ejercer relativa responsabilidad. Ahora, en este caso, tratándose del presidente de ACE en el medio del combate a una pandemia, en el medio de una emergencia sanitaria que además es económica, creo que no es el camino definitivamente, ¿no? Es decir, yo gobernante de ACE, jerarca de ACE, yo trato de sumar todo, de aprovechar aprovechar todos mis recursos materiales, los pocos o muchos que tengo, todos los recursos humanos, en pos de la mejor satisfacción de mis obligaciones como sanitarias, ¿no? De servicio a la población. Es decir, no estoy buscando, 60 años atrás, ¿no? Bajo un gobierno del Partido Nacional, ocurren las famosas inundaciones, porque lo leí hace poco esto, ¿no? Las famosas inundaciones del 59, ¿no? El Partido Nacional gana en 58, sí, en 58, claro. Y quien dirige el operativo, ¿no? Todo el operativo de apoyo a las familias afectadas ahí en el Río Negro por las inundaciones, es el general Sereñi, que todo en el ambiente político y militar se sabía claramente que era su filiación afín al Partido Colorado, ¿no? Estamos hablando de 59, después él al Frente Amplio es una década después que él, sí, claro. O más de una década después que él se suma, ¿no? En 71. Entonces, a mí qué me importa si ahora hay un incendio en la otra cuadra, si el afectado es del Partido Nacional, Partido Colorado, si es sí, o que el bombero a quién o que el vota. Bombero, hay que apagar el incendio, ¿no? Y los vecinos, si podemos arrimar un balde de agua o ayudar de alguna manera, ayudamos. Entonces, me parece que la responsabilidad no es igual, eso lo decías tú, ¿no? En un ciudadano común que a veces lamentablemente se oculta en un perfil anónimo en las redes, ¿no? Que es un tema que creo que a la larga va a haber que los gobiernos van a tener que corregir, los gobiernos del mundo, ¿no? La gobernanza del mundo digital va a tener que corregir, porque es muy fácil en el anonimato agredir, insultar, descalificar, y después queda eso, ¿no? Pero una cosa es la responsabilidad de un ciudadano común, aún en el anonimato, y otra cosa es la responsabilidad de un funcionario del Estado, ¿no? Exactamente. Ejerce un cargo electivo o designado por el gobierno de turno. Entonces, esas son las cuestiones a contemplar, a cuidar. Yo por ahí hay que cuidar y estimular y apoyar al personal de salud que está en primera línea, están sometidos a una tensión y un estrés terrible. Pero esa misma mirada, sin embargo, también habilita una pregunta que yo creo que es procedente, que es adecuada, y tiene que ver, bueno, pero entonces los médicos, en este contexto, los médicos renunciantes, ¿verdad? No pudieron haberse aguantado un poco más antes de presentar la renuncia, justamente en este contexto tan serio, tan extremo. Sí, es probable que sí. Sí, es probable que sí. Por ahí leí que eran todos no ejercían atención directa, pero de todas maneras debilita el sistema, ¿no? Es decir, sea un director de área o lo que fuere, su renuncia debilita el sistema. Y yo creo que yo no lo haría.
a ver, yo no lo haría, ¿no? Y si yo no lo haría, no me gustaría que lo hicieran otros. Pero también hay que estar en las circunstancias. Hay que escuchar todas las campanas, Alejandro. Sí. Porque ellos hablan de que se sintieron humillados, es decir, es complicado. No, es decir, pero estás en la primera línea de riesgo, claro. de responsabilidad y riesgo, la primera línea, y lo menos que vos podés aspirar a que se te apoye, se te respalde, se te incentive, y bueno, y si hay reconocimiento del afectado, genial, pero ahí es la responsabilidad del médico. Entonces, es todo muy complicado. Y volviendo al tema de la apertura de actividades, ¿no?, de la vuelta a la normalidad, por decirlo de alguna manera, o a la nueva normalidad, como señaló el presidente Lacalle, yo diría que hay actividades esenciales y actividades no esenciales. ¿Cuál es el problema? Que las actividades no esenciales también generan perjuicios a quienes trabajan en ellas, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos hablando de que hay unos, por ahí, si no me equivoco, algo más de 120.000 trabajadores y empleados que ya fueron al seguro de paro, ¿no? Estamos ante un problema serio. ¿Y quiénes son los que van mayoritariamente al seguro de paro? Es de suponer que están yendo aquellos que trabajen actividades no esenciales, o que por alguna razón, mirá, te doy una no sé, no es primicia, Dios, por ahí salió en los medios. Ayer Agadu, pues te toca ya, en cierto modo te comprende Agadu envió a todo su personal de seguro de paro. Claro. Ayer a última hora, que es un centenar de empleados que tiene, de funcionarios. Es decir, no hay espectáculos, no hay fiestas familiares, no hay entonces como que decae mucho la actividad, o totalmente, o casi un 100% la actividad de Agadu, y entonces van al seguro. Y en esos 120.000, o cuando el gobierno tal vez busca la vuelta a la normalidad, está buscando también atender esa realidad, ese efecto social de la crisis, de la parálisis económica, ¿no? Claro. Ahora, las familias creo que no están pensando mucho en consumir cuestiones superfluas, ¿no? Es decir, el comercio creo que se va a afectar igual, estando abierto o cerrado, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros está pensando ahora en comprarse ropa, esto, lo otro, hacer un viaje. Bueno, impensable es un viaje, ¿no? Sí, claro. O inclusive salir a cenar o... No, porque ahí se junta y si querés la dejamos como un punto para seguirlo la semana próxima, porque ahí se junta otro aspecto, y es, aunque tengamos ganas, o voy más allá, aunque andemos necesitando, entre comillas, un vaquero, una camisa nueva, o tengamos la chance de ir a comer afuera, quizás la frenamos porque no sabemos si esa plata que de pronto hoy tenemos en el bolsillo la vamos a tener dentro de 20 días. Sí, claro. Sí. Entonces jugás un poco a la chique, ¿no? Entonces, es muy delicada la responsabilidad de quien gobierna, ¿no? Esa tensión entre lo sanitario y lo económico. Ahora, yo creo que lo económico no puede condicionar lo sanitario, entonces lo hace aún más complejo. Y quiero creer que el gobierno razona en esos términos, pese a que aquellos sectores de economía que se ven visiblemente afectados pueden estar presionando al gobierno en esas reuniones que uno se entera que hay de las cámaras empresariales con los gobernantes, deben estar presionando por un retorno a la normalidad, entre comillas, cuanto antes. Ahora, hay que pensar que una vida vale más que cualquier cantidad de dinero, ¿no? Te mando un abrazo grande, mi querido Pedro. ¿Estás cocinando o vos ni siquiera te atreves a esto en estos días? ¿Cómo? ¿Estás cocinando algo vos o no? Ya cociné. Hoy ya cociné improviso. porque me gusta improvisar. Está muy bien. Hoy hice como una suerte de gramajo ahí al horno, ahí con distintos componentes. Sí. Horno, nada fritado, ¿no? Nada frito. Dentro de lo posible, lo más sano, ¿no? Y no hay otra alternativa, ¿no?
Bueno, amigazo, hoy te paso a visitar, entre comillas, porque me parece que voy por el MAM ahí frente a tu casa. Yo ya hace... Porque ando necesitando comprar algo de carne y pescado. Hace como 15 días que no cruzo. Abrazo fuerte, Pedro, gracias. Un abrazo igualmente. Y saludos a los tuyos. Ya volvemos con La Mañana en Camino.